poquito fresca, pero de acuerdo al pronóstico ya es casi de lo último que vamos a estar experimentando de frío. Así es que, pues ya va de salida. Muy bien, para desgracia de los amantes del menudo, ¿verdad? Eh, eh, Vamos a continuar con nuestra parábola del espíritu inmundo que vuelve. Vimos nada más la introducción el domingo, ahorita vamos a repasar un poquito. Dijimos que esta era una parábola muy interesante. Cuando uno la lee, yo creo que eso nos pasó a todos cuando leímos la parábola. Se nos hace una parábola muy complicada, ¿verdad? Es muy misteriosa, muy compleja. Y más que nada porque esta parábola es muy peculiar y es muy interesante porque no solo ya no se trata de una parábola tomada de la vida real. Las parábolas las hemos visto, se toman de agricultores, de obreros, de hacendados que tienen hijos que se les desbalagan, de reyes que hacen cuentas con sus siervos o de administradores que hacen cuentas con sus empleados. Todas son escenas de la vida real. Y aquí la escena se toma del mundo espiritual. Y es una parábola todavía más interesante, lo dijimos, porque los protagonistas o el protagonista de la parábola aquí es un demonio. En ese sentido es una parábola muy única, porque pues también tiene algo de revelación de la actividad del mundo espiritual contrario a Dios, que se opone a Dios. Todos sabemos que hay una fuerza en el mundo que le llamamos el mal, que se opone a Dios en todos los sentidos, y a sus propósitos y a sus designios, en una actitud de rebelión que inició con Satanás. Pero aquí Cristo pues, nos revela algunas cosas interesantes. El apóstol Pablo dice que los creyentes no ignoramos esta operación espiritual contraria a Dios, que va incluso también en contra de nosotros. Cuando dice el apóstol, yo perdono al que me ofendió, dice, y no hay problema, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Y dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, sí sabemos cómo trabaja el diablo, sí sabemos en dónde opera, en qué esferas. Y es interesante porque esta parábola tiene una enseñanza para nosotros en ese sentido. Es una parábola que yo debía haber acomodado en el apartado de parábolas sobre Israel, porque tiene que ver directamente con la nación de Israel y con una situación muy particular, pero y la puse aquí porque tiene una enseñanza muy importante para nosotros también. Donde lo hubiera puesto hubiera estado bien, pero en su sentido primario debía haberla colocado allá. Pero como es una parábola muy interesante y tiene una lección para nosotros también, la coloqué en este aspecto y en este capítulo. Bueno, dijimos que la parábola pareciera misteriosa, compleja, porque es del mundo espiritual. Y más que nada no es de ángeles, ¿verdad? Pues si fuera una historia de ángeles estaría muy bonita, pero es una historia de demonios. Y como los conoce el Evangelio, espíritus inmundos. Vamos a volver a la narración para volver a repasar un poquito lo que estábamos analizando. Dice Cristo, si vemos la siguiente, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, se está hablando aquí de un acto de liberación. De alguna manera, no dice Cristo en base a qué, el espíritu inmundo salió de alguien. Eso es algo bueno, ¿no? Vemos que en la Escritura y en los Evangelios principalmente, que Cristo sanaba a todos los que estaban atormentados por el diablo y que liberaba de cualquier influencia demoníaca a personas que estaban esclavizadas por Satanás. Lo hemos leído en algunas escenas de los evangelios que nos narran los evangelistas. Pero entonces aquí Cristo menciona una acción liberadora. Dice, el espíritu inmundo salió de una persona, ¿sí? Pero dice que cuando el espíritu sale, es bien interesante, dice, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.
entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea que aquí nos muestra una actividad del mal donde siempre, yo creo que reintenta, ¿va? Retomar aquello que en algún momento poseía. Y cuando llega, obviamente dice, el espíritu inmundo sale del hombre. Entonces cuando dice, voy a volver a mi casa, aquí se está refiriendo ¿a dónde? Al mismo ser al que dejó, ¿va? Dice, y cuando llega, halla la casa desocupada. Dice, barrida y adornada. O sea, la casa está al 100, igual que una de Infonavit. Entonces, dice, va y fíjense lo que hace. Y toma consigo otros 7 espíritus, dice, peores que él. Peores que él. Dice, y entrados moran allí. Dice, y el postrer estado de aquel hombre, esa es la enseñanza de la parábola. Dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que ¿qué? Que el primero. Dice, el estado final de ese hombre, el postrer, de ahí viene la palabra el postre. El postrer estado de ese hombre, dice, viene a ser peor que el primero. Lo que está diciendo Cristo es, hubo algo muy bueno. Hubo algo muy bueno. El espíritu salió de una persona, pero algo pasó, no se tomó una precaución, no se tomó una provisión de vida que hizo que eso bueno que había pasado fuera completamente borrado y que no hubiera una previsión para que no volviera a pasar. Y lo que dice aquí es que vuelve a pasar, pero pasa en una escala mucho mayor. Y finalmente viene lo que dice Jesús aquí, por eso le digo que es una parábola que tiene que ver con Israel. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. O sea, Cristo les está diciendo, eso mismo les va a pasar a ustedes. Y de alguna manera los está condenando proféticamente, está declarando una aseveración profética el Señor ahí. Dice, eso les va a pasar a ustedes. Y entonces es interesante ver y analizar la parábola para ver en qué sentido esto no me pase a mí también, o entenderla para prevenirnos en todo sentido. Bueno, dijimos que el Nuevo Testamento afirmaba expresamente primero la realidad de un grupo de ángeles caídos que siguieron a Satanás. Satanás se rebeló, era el querubín excelso, la más grande creación de Dios. Antes que fuera creado el ser humano, Satanás era lo máximo, ¿sí? Algunos, si se fijan en Isaías y en Ezequiel, Isaías ubica la rebelión de Satanás en el cielo, que es donde Satanás se rebeló contra Dios y engañó a ángeles para separarse de Dios y oponerse a Él. Pero Ezequiel ubica la rebelión de Satanás en el Edén. Dice que en Edén, huerto de Dios, es donde la rebelión de Satanás se dio. Y algunos comentaristas ubican que precisamente la rebelión de Satanás se dio porque fue creado el ser humano y que el ser humano era una creación más excelsa y que causó toda la atención divina, el propósito de Dios se centró en él y que Satanás no pudo soportar eso y que por eso fue su rebelión. Vaya usted a saber, ¿verdad? Y que de alguna manera Dios le quitó el poder a Satanás y se lo entregó al hombre, porque la creación le fue entregada al hombre, que al hombre se le dijo señorea sobre toda la creación, ¿verdad? Entonces, pero donde haya sido, la escritura, obviamente, aunque hubiera sido en el Edén, pues la rebelión se dio en el cielo donde Satanás engañó a un grupo de ángeles para que lo siguieran. Dijimos que Pedro era uno el que había dado luz en cuanto a esa realidad, ahí en 2 de Pedro 2:4, no sé si lo podemos ver ahí rápido, dice, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿sí? Aquí está un grupo de ángeles que pecaron, ¿sí? El pecado es tan
tan contagioso que hasta seres espirituales como los ángeles, ¿verdad? Dice, cayeron en una situación pecaminosa. Sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser restaurados a juicio. Y luego de allí también Judas, el hermano de Jesús, también nos dice en Judas 1:6 esta realidad de ángeles que se rebelaron contra Dios. A ver si la podemos ver allí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces la Biblia sí nos explica esa realidad. Hay seres creados, angelicales, que se rebelaron contra Dios en el engaño satánico. Y obviamente el mismo Cristo, ¿va? Cuando dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ahí está. Muy bien. Si vemos la siguiente. Además, dice Juan en Apocalipsis, dijimos que describe un escenario de batalla entre un grupo de ángeles liderados por un arcángel, un ángel de mucha jerarquía, de nombre Miguel, contra el dragón, Satanás, dice, y sus ángeles. Es obvio por las alusiones bíblicas anteriores y las del Antiguo Testamento que la escisión y división que produjo la rebelión de esos ángeles también fue una obra de Satanás y que por lo mismo comparten su condenación y su destino eterno. A donde vaya a ser condenado Satanás, ahí van también esos ángeles que lo siguieron en su engaño. ¿Verdad? Dijimos que había varios términos con los que se les llamaba a esos ángeles caídos y que el término más conocido para nosotros era el de demonio, ¿sí? Y aparece como tal solo 4 veces en el Antiguo Testamento. Y aparece muy poco porque realmente el término, que es el más conocido para nosotros, es un término de origen griego y que se usó más en el Nuevo Testamento para que los griegos entendieran a qué se referían los hebreos cuando hablaban ellos en su término original, que era espíritu inmundo. Y entonces ya el traductor griego, para darle una traducción que se conociera bien en el mundo helénico, le puso demonio, ¿sí? Y entonces ahí es como se conoció ya más a este tipo de seres, ¿verdad? Muy bien. Dice, lo interesante es que para los griegos, dijimos, un demonio era un intermediario entre Dios y el hombre. Podía ser bueno y podía ser malo. Todavía persiste esa cosmovisión en el mundo pagano y todavía en el mundo occidental, cuando hay hadas madrinas buenas y hay hadas, hay malas, hay duendes buenos y hay duendes malos. Todo eso tiene que ver con esta cosmovisión griega de un demonio. Dice, un demonio era un espíritu que era un intermediario y podía ser bueno como malo. Ese concepto lo describió Platón. Dice, cada demonio es un ser intermedio entre Dios y el mortal. Dice que el hombre no se puede acercar directamente a Dios, sino que toda la relación y comunicación entre los dioses y los hombres, dicen ellos, se consigue a través de los demonios. Entonces ese era el concepto. Es por eso que dijimos que Pablo tiene que decirles a ellos, no, hay un solo Dios y un solo intermediario, hay un solo mediador, es Jesucristo, ¿sí? No hay otros intermediarios para llegar a Dios, ¿sí? Es por eso que muchos siguieron adorando ese tipo de seres para acercarse a Dios y de alguna manera en la cristianización del mundo romano, la iglesia imperial, que después sería la iglesia católica, tuvo que aceptar que muchas personas todavía vinieran buscando ciertos intermediarios y nada más los sustituyó con apóstoles y con la misma María para decir, bueno, estos son los intermediarios, porque la gente todavía los estaba buscando de alguna manera y lo único que hicieron fue cambiárselos, ¿sí? Como aquí en México a la diosa Tonatzin que adoraba, nada más la cambiaron por la Virgen de Guadalupe. Es una sustitución que ha funcionado muy bien en religiones siempre. Bueno, muy bien. Ante esas concepciones del mundo de su época, Israel que tenía revelación de parte de Dios, siempre identificó ese tipo de espíritus con los ídolos. Dice, de las naciones que le rodeaban. La narrativa del salmista, dijimos que era clara, dice, antes se mezclaron las naciones
con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Entonces, ellos siempre relacionaban al demonio con el ídolo. ¿Sí? Detrás de cada ídolo había un demonio. ¿Sí? Pablo asegura que en sus prácticas idolátricas, lo que los gentiles sacrifican, dice Pablo, a los demonios los sacrifican y no a Dios. En 1 Corintios 10:20, a ver si lo podemos ver, dice Pablo. Ahí algo bien interesante. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, dice, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con ¿quiénes? Con los demonios. Entonces, sí, dice Pablo, pues sí hay una especie de influencia que debemos de evitar en cierto tipo de cosas, que tienen un trasfondo que proviene del mundo espiritual. Nosotros estamos guardados en Cristo, pero pues esas cosas te pueden perturbar, te pueden molestar, te pueden estorbar. Como yo les platicaba que el secretario de misiones, que es de Oaxaca, me decía que dice, fui a un pueblo donde hacen los alebrijes, ahí se originaron los alebrijes. Dice, y esas personas para hacer los alebrijes entran en un estado de intoxicación y de espiritual, y en ese estado de trance empiezan a ver figuras de demonios, y cuando las ven, dice, a esas figuras les dan las formas de los alebrijes, y muchas personas piensan que son inofensivas, pero aquí nosotros todos sabemos que eso no es inofensivo. O sea, tiene que ver con el trasfondo del mundo espiritual. Y Pablo está previniendo aquí a los corintios diciendo, bueno, ¿para qué nos hacemos participantes con eso? No, debemos de evitarlo de alguna manera. Entonces, a lo que vamos es que la relación ídolo-demonio está bien definida en esos versículos. Entonces, ¿dónde operaban los demonios en el mundo antiguo? ¿A través de qué? De la adoración y de la idolatría de las naciones paganas. Es muy lógico, ¿verdad? Porque Satanás, ¿qué ha querido siempre? Recibir la adoración que Dios recibe, el reconocimiento y la exaltación que le pertenece solamente a Dios. Entonces, las naciones, entonces, ¿a quién adoran? Si la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno y que Satanás es el Dios de este siglo. Entonces, sí es muy normal y lógico entender esto. La concepción hebrea de los demonios como malignidades detrás de los ídolos paganos incluso se establece desde el mismo Pentateuco, desde la ley. Por eso le digo que hay una revelación muy temprana de Dios para prevenir a su pueblo de estas cosas, diciéndoles, oye, esto no es inofensivo, aquí le estás entregando a tus hijos a los demonios, ¿verdad? Como dice ahí el Salmo. Levítico 17:7 dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, ¿sí? Tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y luego dice Deuteronomio, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Sí? Muy bien. En ese sentido, entonces, la concepción de los hebreos para el término demonio se circunscribía de manera primaria y elemental a la idolatría. ¿Sí? A la idolatría. Pero el pueblo hebreo, con la revelación de Dios escrita, identificó de inmediato a los demonios del mundo pagano, con lo que en la escritura es una definición que también se usa para describir este tipo de entidades: un espíritu malo o un espíritu inmundo. ¿Sí? Son los términos: demonio, espíritu malo, espíritu inmundo. ¿Sí? Son los términos principales. En el Antiguo Testamento queda evidente que los hebreos sabían que además de su relación con la idolatría, los demonios también podían actuar de manera directa sobre las personas. ¿Sí? ¿Quién sufrió la influencia de un espíritu así? Saúl. ¿Sí? Un espíritu malo, dice, venía sobre él y tenía influencia sobre este hombre por su desobediencia y su situación. ¿Sí? Si vemos la siguiente, dice, los evangelistas se refieren a los demonios como espíritus inmundos
por lo menos en una veintena de ocasiones. Vamos a ver estos pasajes que están aquí para ver cómo dicen. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los ¿qué? Sobre los espíritus ¿qué? Inmundos. De hecho, era lo que a los discípulos les causó mucha emoción y mucha impresión cuando decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, era lo que marcaba, ¿verdad? Una cuestión muy, muy importante. ¿Quién es este que hasta los espíritus inmundos, dice, le obedecen? Como diciendo, ¿qué clase de poder está mostrando este hombre que hasta espíritus de esta clase se le someten? ¿Sí? Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué era la autoridad? Para que los echasen ¿qué? Fuera. Entonces, ¿cómo comienza la parábola? Un espíritu que ¿qué? Que se va. Entonces, ¿por qué el Señor usa esa escena particular? Porque en ese momento los discípulos y todos los judíos estaban viéndolo. Se estaban preguntando, dice, ¿con qué autoridad este hombre manda a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Entonces, cuando Cristo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, les está diciendo o les está haciendo alusión a una escena que en ese momento todos ellos estaban viendo cotidianamente. La tenían bien familiar, porque los de Gadara vieron cómo echó no a un demonio, no a 7. Dice que echó a uno que se llamaba Legión. Dice, porque somos muchos, eran demonios cholos. Dice, somos una legión, se componía de 6,000 soldados, hermanos. 6,000 soldados. ¿Sí? Ahora, que había varios demonios. ¿Cuántos echó de María Magdalena? 7, ¿no? Sí, o sea, que sí había una posesión masiva. Imagínense si un demonio nada más toma a una persona, imagínense que varios, legión, póngale que no fueran 6,000, pero que fueran 60, pues ya con eso tiene, ¿verdad? Por eso dice que el hombre ese lo apretaban, lo amarraban con grillos y los rompía. Grillos de hierro. Pues el poder demoníaco que había ahí en esa persona era tremendo, ¿va? Muy sobrenatural. Qué interesante que nosotros tenemos el poder del Espíritu de Dios, ¿va? Que es mucho más superior que eso, ¿va? Pero bueno, vamos a ver el otro, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio ¿qué? Que dio voces. Mi papá ya había hablado una vez de un endemoniado que empezó a gritar, ¿va? Cállate. O sea, los endemoniados generalmente no son calladitos, ¿va? Así que diga usted, los callados del barrio no son, ¿sí? Y menos cuando empieza una manifestación espiritual, cuando empieza una adoración, cuando se empieza a predicar la palabra, cuando se empieza a derramar el poder de Dios. Por ahí salen. Dice en Lucas, y los que habían sido atormentados de espíritus, ¿qué? Inmundos, eran sanados. Allí incluso Lucas, como médico, hace una distinción entre lunáticos y endemoniados. ¿Sí? Entre personas que sufrían algún padecimiento mental, dice los lunáticos, pero dice, y los endemoniados. Hace una separación entre los dos. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando ¿qué? Grandes voces. Le digo, bien escándalos, salían dando grandes voces. ¿Sí? La inmundicia del espíritu, ¿por qué les dicen inmundos? Bueno, la inmundicia del espíritu está relacionada con su malignidad más que con su impureza, aunque su impureza, dice ahí, es evidente. De ahí que también se vuelve a utilizar el término ya no de espíritu inmundo, sino de espíritu ¿qué? Malo, ¿sí? Para referirse a un demonio en el Nuevo Testamento. O sea, realmente el término más correcto, más específico, más adecuado es espíritu malo. Un espíritu malo, ¿sí? Porque demonio, usted hasta un niño cuando se porta mal le dice demonio. Ay, lepe demonio, ¿verdad? Pues mejor use el término para estos de espíritu malo. Dice, para poder entender bien la parábola que Jesús narra aquí,
debemos de conectarla con otra declaración que Cristo hace previamente, porque Cristo hace una declaración antes de entrar a la parábola. Dice, porque ¿cómo puede alguno, dice, entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Este término está bien mal interpretado por muchas personas, esta declaración bíblica, al grado de que muchos en guerra espiritual o en cuestión espiritual dicen, vamos a atar a Satanás. ¿Sí? Pues la amarrada está muy chafa porque el diablo anda, pero por todos lados. Pues dice, vamos a atar al hombre fuerte, dice, e incluso se hacen hasta mapas donde cartografías espirituales donde dicen, aquí el hombre fuerte es este, y vamos a atarlo. Y empiezan a declarar y se suena en un helicóptero, en las potestades de los aires y empiezan a atar al hombre fuerte. Pero aquí Cristo está hablando, va a introducir un tema espiritual, pero curiosamente el enfoque es al revés. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? El Señor hace esta declaración como parte de una serie de argumentos y por eso usa una parábola que tiene que ver con demonios y donde los protagonistas son demonios, porque los fariseos lo están acusando de que él echa fuera demonios con la autoridad de Satanás. Dice, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Sí? Dice, más los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí? Entonces le empezaron a acusar diciendo, no, tú no echas demonios por el poder de Dios, tú echas demonios por el poder de Satanás. Tienes un acuerdo con Satanás. Es una mascarada para que cuando tú dices, entonces Satanás manda que se vaya. ¿Sí? El contexto también nos da una explicación, como les digo, del por qué Cristo usa una parábola donde los protagonistas son ¿qué? Son demonios. O sea, todo el contexto fortalece el argumento de que Cristo usa una historia tan peculiar como esta. No es nada más porque sí. Bueno, pero ya entrando en la parábola, ya vimos más o menos el contexto. El demonio en la historia de Cristo había sido echado fuera de un hombre. Entonces, ellos acaban de ver que Cristo estaba echando fuera demonios. Y Cristo usa eso para darles una enseñanza a ellos. Dice, el demonio había sido echado de un hombre que es representado aquí como una casa. Y dice, vagando por el desierto, que es un entorno tradicional de los espíritus inmundos para los rabinos, o sea, para los judíos, para los rabinos, la habitación de los demonios eran los desiertos. ¿Sí? Dice, decide volver a echar un vistazo a su antigua morada para evaluar la situación en la que se encuentra. Cuando regresa, dice, se encuentra con la sorpresota de que la casa está desocupada y está lista para habitarse de nuevo. ¿Qué se entiende aquí luego? El espíritu salió del hombre. Sí, ¿verdad? El espíritu malo salió del hombre. Sí. Pero la casa se quedó vacía, no se llenó de otra cosa. Eso es lo que están diciendo. ¿Sí? Cuando el demonio vuelve, la casa sigue ¿qué? Vacía. ¿Sí? Entonces ahí está un primer aspecto muy importante que se debe de considerar. La casa se vació, hubo algo bueno, se salió algo malo, pero nadie más lo ocupó. ¿Sí? Nada más lo ocupó, se quedó vacía. Y por eso cuando el demonio regresa, la casa está lista. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Dice, la clave de la historia es precisamente esta. No hay un hombre fuerte que la habite y que pueda defenderla. No hay alguien que esté ocupando esa casa y que diga, aquí no te metes, aquí ya estoy yo, aquí ya no puedes hacer nada. ¿Sí? La casa está vacía, no hay un hombre fuerte que la defienda. ¿Sí? Y es de invasores. ¿Sí? Es precisamente lo que hace que el demonio inmediatamente no solo regrese para reocupar su anterior habitación, sino que dice, no hombre, no hay nadie,
me traigo otros 7 peores que yo. Me voy a invitar a todos mis amigos que andaban en el desierto sin casa, vénganse, ya voy a regresar a mi casa y está vacía. Y ahí cabemos todos, ¿sí? Muy bien. El número 7 en la Biblia es un número de plenitud. No, por lo que aquí Cristo se está refiriendo a un estado extremo. Si cuando el demonio estaba en el hombre, estábamos hablando de algo malo, ahora que 7 están ahí, estamos hablando de algo ya al límite, ¿sí? Si te faltaba algo para llegar a la tragedia completa, ya con eso ya llegaste. 7 es un número de plenitud. Por eso le decía a Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? 7 veces. Y le dice Cristo, no, 70 veces 7. O como dice, todas las veces que quieras que Dios te perdone, ¿verdad? Entonces, por lo que aquí se habla de un estado extremo, es de sentido común entender que el postrer estado del hombre ante esta invasión masiva de demonios es muchísimo peor que su estado original. Pues primero era uno, pues era algo horrible, ¿verdad? Es un demonio que está en tu corazón ahí poseyéndote. Pero ahora ya no es 1 y 7. Se habla ya de un estado completamente perdido. La interpretación más correcta. ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? Y ahorita vamos a ver por qué tiene una aplicación para nosotros. La interpretación más correcta, porque Jesús asegura que su historia es para la generación a la que se está dirigiendo. Dice, así le va a pasar a esta mala generación. Es que Israel había sido purgado de un demonio lacerante que había sido su principal problema desde que fue generado como nación. La Biblia dice que cuando apenas llegó a los linderos de la tierra de Israel, el rey Balac quiso detener la invasión israelita, pero él sabía bien que por la fuerza de las armas no los iban a poder vencer, que Israel estaba aplastando a sus enemigos de una manera contundente. Entonces Balac recurrió al mundo espiritual y fue con un conjurador y un hechicero que se llamaba Balaam. Y entonces le pidió al hombre que maldijera a Israel, ¿sí? Que maldijera a Israel. Las maldiciones en el mundo espiritual antiguo tenían el sentido de acercarse a una divinidad y seducirla para que la divinidad condescendiera con el conjurador en base a ciertos sacrificios o actos y le concediera su petición, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Balaam viene a ofrecer sacrificios e incluso intenta seducir al mismo Dios de Israel para que pueda ser Israel maldecido. Pero usted ha leído ese episodio, no puede. Incluso en un momento Dios se posesiona del profeta y empieza a hablar el profeta de parte de Dios. Y empieza a decir que él no puede maldecir al que Dios bendijo y que Israel va a ser bendito. Y en lugar de pronunciar maldición, 3 veces pronuncia bendición. Y entonces Balac lo despide y entonces le dice, te traje para que los maldijeras. Y ya van 3 veces que los bendices. Pero entonces la estrategia de Balaam dijo, mira, por aquí no les vamos a poder llegar, pero vamos a llevarles a las muchachas del pueblo para que empiecen a enamorarse de ellas. Y como dice mi papá, jalan más un par de trenzas que una yunta de bueyes. Y entonces ya con los enamorados de las muchachas, ellas les van a decir, ven, vamos a adorar a nuestro Dios. Y ellos van a condescender. Y dice que casi logran su propósito. Hubo una crisis muy grave ahí en el pueblo donde muchos empezaron a adorar ídolos porque se enamoraron de las muchachas que les llevaron los extranjeros. Y que fue lo mismo que le pasó a quién. Empieza con ese y termina con Salomón. ¿A quién? A Salomón. Qué iglesia tan
despierta, qué bárbaro. Me agarraron en el aire a Salomón. Dice, sus mujeres que desviaron su corazón. Y dice que Salomón sacrificó a los peores ídolos, a Milcom, a Quemos, a Astoret, ¿cómo pudo hacer eso Salomón? Pues la influencia, el tremendo poder de la influencia, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que entonces desde allí, dice, Israel se hizo idólatra. Claro que ya traían un germen en el desierto, cuando al no llegar Moisés, le dijeron a Aarón, haznos un becerro, ¿sí? Entonces, ya venían así, sí, dicen que el germen ya venía embotellado, ya nada más se difuminó. Y de ahí Israel, vean el libro de los jueces, adoraban un ídolo y caían en manos de sus enemigos. Venía un juez y los liberaba y se volvían a Dios. Se moría el juez y luego adoraban otro ídolo. Y luego volvían a caer en desgracia hasta que venía otro juez y los liberaba. Esa es la historia así de Israel. Y nunca se pudieron separar de los ídolos. Todavía en la diáspora, en la deportación de Babilonia, el epílogo triste de esos higos tan podridos que de podridos no se pueden ni comer, es que se llevan a Jeremías a Egipto, el remanente de Israel que queda allí en Palestina, huyen a Egipto y se lo llevan. Y en Egipto, Jeremías les dice, ¿por qué están haciendo esto? Los cacha a las mujeres haciendo tortas para la reina del cielo. Y dice, ¿qué no están viendo lo que nos acaba de pasar? Dice que por adorar a ídolos el Señor nos ha desarraigado en nuestra tierra y nos ha hecho como ahora. Dice, ¿por qué están haciendo esto ustedes? Dice, o sea, quiere decir que la idolatría estaba bien arraigada. Pero algo que profetizaron también Jeremías, Isaías, Ezequiel, es que el remanente que había ido a Babilonia, que iba a ser el que iba a poblar otra vez la nación, dice, a ese le voy a extirpar la idolatría. Y efectivamente, dice, cuando Israel regresó de la cautividad, hermanos, curiosamente, ya no era idólatra. O sea, la cautividad sirvió para extirpar del corazón de la nación los ídolos, ¿sí? Porque no los podían, no les podían quitar los ídolos. A mí me llamó la atención la otra vez que estaba viendo un documental de National Geographic donde dice que descubrieron unas casas del tiempo de David, del rey David. Y en las casas, dice, lo que encontraron es que en los postes de las entradas de la casa estaba la ley. Como decía, en los postes de la casa los escribirás. Y estaba la ley del Señor en los postes de esas casas judías. Pero cuando vieron en las paredes tenían astorets, tenían aserás, diosas de acera. O sea, y las tenían escondidas adentro de la pared. O sea, no podían quitarse los ídolos. Tuvo que venir una crisis tan terrible como la deportación para que el remanente que se trasladó a Babilonia, que en un principio todos pensaron que era una desgracia para esa gente, fueron los que fueron guardados y preservados y bendecidos. Y cuando ese remanente volvió, ya no era idólatra. Como dicen, estás al revés. Estás en tu pueblo y no te saca uno de los ídolos. Te vas a una nación llena de ídolos y ahora sí te haces fiel y buscas a Dios. Bueno, hay veces así pasa. Y entonces cuando llegaron ya nunca más fueron idólatras. No tenemos ningún referente de idolatría en Israel, en Esdras, en Nehemías, en los escritos posteriores de los profetas como Malaquías, Sofonías, Zacarías. No, Israel ya no es idólatra, ¿sí? Y en el tiempo de Cristo no era idólatra, era una nación que estaba buscando a Dios, muy religiosa en el templo, con sectas como los fariseos, muy dedicadas al servicio. Idólatras ya no eran, ¿sí? Por eso dice ahí, Israel, Jesús asegura que su historia es a la generación a la que se está dirigiendo, porque Israel había sido purgada de la idolatría lacerante
que tantos siglos había sido su principal problema. Dice, la cautividad extirpó la idolatría de la nación de una manera completa y, ¿qué dice ahí? Total. Ahí dice Ezequiel 11, Ezequiel 11, 17 y 18. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Profecía de eso. Volverán allá y quitarán de ella, ¿qué? Todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Todavía en tiempo de Ezequiel, Dios lo lleva en espíritu al templo cuando estaba Ezequiel en Babilonia, y lo lleva en espíritu y le dice, te voy a mostrar todas las abominaciones que estos hacen. Y se lo lleva y lo mete a un cuarto que está escondido abajo en el templo, donde hay varios ancianos y sacerdotes adorando figuras de ídolos abominables. Y luego lo lleva a otro lugar donde están adorando al sol, mujeres endechando a Tamuz en el templo. O sea, era una locura eso. Manasés metió un ídolo en el templo, sacrificó sus hijos a Moloc. O sea, no podían quitarse la idolatría. Era un demonio que los poseía y que no se iba. Pero cuando pasa la cautividad, dice, Dios extirpa. Y cuando dice, ustedes están como esta historia, así están ustedes. ¿Y qué les está diciendo? Dios los libró de algo lacerante que los tenía atados durante siglos. Les sacó un demonio terrible, la idolatría. Dice, pero ¿cuál es el problema entonces con Israel? Si ya les habían quitado su problema principal de toda su vida. ¿Cuál es el problema en el Antiguo Testamento de la nación? Que usted lee en todo, en la historia, en los profetas. Los ídolos. Los ídolos. Cuando se divide el reino, ¿qué hace Jeroboam? Hace ídolos. O sea, era el problema de la nación, ¿sí? La adoración a los ídolos ocupaba un lugar de preeminencia en el corazón de Israel. Oseas 4:17 dice Oseas. Efraín dice, ¿es dado a qué? A ídolos. Se fija como que era una atadura de la nación. Era casi como una posesión de un demonio. No lo podían dejar, ¿sí? Pero cuando la idolatría fue extirpada y ese demonio profundamente arraigado fue echado fuera, dice, Israel no permitió que Dios llenara ese espacio que ahora se abría, se abría en el trono del corazón de ellos. O sea, ellos se vació, Dios les quitó al demonio que estaba ahí, pero ellos nunca permitieron que Dios llenara ese espacio. ¿Sí? Nunca permitieron que Dios llenara ese espacio. Ese fue el problema. El rechazo a la predicación del Evangelio, primero en el ministerio de Juan el Bautista y después en la venida del Hijo de Dios, hicieron que la casa no fuera ocupada por su legítimo Señor. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y si se acerca el reino, ¿quién se acerca con el reino? El rey. El rey. Y ellos no permitieron que el Señor llenara ese espacio. Lo rechazaron. ¿Sí? Lo rechazaron. Y entonces no hubo un hombre fuerte que estuviera habitando la casa para que cuando hubiera otro riesgo de posesión, nadie se metiera. ¿Sí? Sí se está entendiendo ya la historia, ¿verdad? Ok. Muy bien. El demonio, pues, se refiere, en este caso podemos pensar a la idolatría. Dice, al no encontrar ninguna resistencia, al no haber ocupantes, pues se trae consigo otra bola de demonios y peores que él. Dice, peores que él. Que algunos comentaristas bíblicos describen acertadamente como el orgullo, la justicia propia y más que nada el gran pecado de Israel. ¿La qué? La incredulidad.
¿Sí? El gran pecado de Israel en el Antiguo Testamento fue la idolatría. El gran pecado de Israel en el Nuevo Testamento fue la incredulidad. Y fíjense qué pecado tan grave, hermanos, porque veían a Cristo levantar muertos, veían a Cristo sanar leprosos, veían a Cristo abrirle los ojos a los ciegos, veían a Cristo levantar cojos y abrirle la boca a los mudos, veían a Cristo multiplicar panes y peces, veían a Cristo hacer señales y prodigios a granel y no le creyeron. Hasta el Señor les dice, bueno, pues si no me creen a mí, créanle a las obras que hago. Créanle a las obras que hago. El mismo ciego que dijo, pues nunca se había visto que alguien le abriera los ojos a un ciego. Dijo, este hombre tiene que venir de Dios. Pues ya, si no le crees así, pues ¿cómo? Entonces dice que llegaron una serie de habitantes al corazón de la nación, el orgullo, la justicia propia, la incredulidad. Y cuando Cristo viene queriendo habitar ese espacio vacío en el corazón de la nación, no lo dejan. ¿Sí? No lo dejan. Todo eso entonces llevó a la nación a un estado mucho peor que en el que se encontraba en un principio. ¿Sí? Si estabas mal cuando eras idólatra, ahora estás peor que eres incrédula. ¿Sí? Porque ahora viene tu Señor a ti, Jehová está en medio de ti, como dijo Sofonías, y tú ni cuenta. ¿Sí? Me rechazas. Los judíos incluso estaban acusando al Señor de ser un ¿qué? De ser un aliado de Satanás y de estar bajo su control. Pero Él les demuestra que son ellos quienes están bajo el control de Satanás. Fíjense, primero ellos acusaban a Cristo, Mateo 11:18, porque vino Juan que ni comía ni bebía. Fíjense, desde Juan el Bautista, vino Juan que no comía ni bebía y dicen que demonio tiene. A Juan ya le habían dicho que estaba endemoniado, a Juan. Fíjense, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ya había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijeron? Fíjense qué estado tan triste de ceguera, hermanos. Sí, porque miren, Israel era bien idólatra en el Antiguo Testamento, pero llega Elías y les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es el Dios, pues sírvanle, pero si Jehová es Dios, pues sírvanle a Jehová. ¿Y qué vamos a hacer? Una pruebita. Vamos a levantar aquí 2 altares, poner 2 sacrificios y el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Y ahí anduvieron los de Baal sajándose y gritando y haciendo y deshaciendo sin respuesta. Y llega Elías con la oración más simple que alguien puede orar y se cae un fuego del cielo que consume todo. ¿Y qué empieza a gritar la nación? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pero estos, Cristo en medio de ellos, y decían que él estaba endemoniado. Entonces, ¿cuál estado era peor? Pues el postrer, definitivamente. Entonces, dice, respondió la multitud y dijo, ¿qué dice? Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Se fija cómo le decían al Señor que estaba endemoniado. El siguiente dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros, para empezar un insulto, que tú eres ¿qué? Samaritano y que tienes ¿qué? Demonio. Fíjense, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes ¿qué? Demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Sí? Muchos de ellos decían que demonio tiene. ¿Cuántos? Muchos. Y si se fijan, no eran nada más los religiosos, dice, los judíos, la multitud, muchos. O sea, la nación rechazó a Cristo y lo rechazó de la peor manera, acusándolo de estar endemoniado.
Y lo que Cristo les dice, no, los que están endemoniados son ustedes. En Juan 8:44 dice el Señor, a ver si lo podemos ver ahí. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. El que se les vino y se les metió fue su padre. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios? Entonces, una obra que produce Satanás en el corazón del hombre es la incredulidad. Y toda la nación era incrédula. Entonces, lo que le está diciendo Cristo es, con toda y su religiosidad, ustedes están bajo una influencia satánica muy poderosa. Porque yo estoy aquí en medio de ustedes y no me pueden creer. Entonces, el estado estaba mucho peor. ¿Sí? Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cristo lo conocía bien. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, ahí ya queda más que claro. Ahora, claro, eso le pasó a la nación. Su postre estado vino a ser peor y luego vino a un estado de condenación. La nación fue destruida y el pueblo de Israel desterrado 20 siglos. Pero como les dije al principio, si esto tenía su aplicación primaria para con Israel, ¿por qué no colocarlo en el capítulo de parábolas que tiene que ver con la nación? Bueno, porque yo creo que esta historia tiene una aplicación muy actual para todos aquellos que eventualmente se acercan a Dios sin conocer las demandas del reino y los riesgos de tomar esas demandas a la ligera. ¿Sí? A ver si vemos la siguiente. Hoy dice, se cuentan por miles los que vienen a las iglesias y buscan de Dios, pero solamente tratando de obtener una respuesta a una necesidad, que aunque es legítima, es la única base y motivación para acercarse a Jesucristo. ¿Sí? La gente busca sanidad, busca solución a sus problemas personales, busca una respuesta para ayudarlos en sus crisis como matrimonios, busca la intervención divina para sacar de un problema de adicciones a sus hijos. Y cuando reciben todo aquello que venían pidiéndole a Dios, simplemente se vuelven a alejar para seguir viviendo sus estilos de vida sin comprender que el reino opera de manera distinta. Vienes pidiendo a Dios, ayúdame, libérame, sáname, pero cuando ya reciben lo que vienen pidiendo de Dios, se van. ¿Sí? Mucha gente así. ¿Sí? Cuando venimos a Dios, dice, debemos de acercarnos a Él con la conciencia de que todo nuestro ser se rendirá a su señorío y que la casa la va a ocupar Él. Que Él se va a sentar en el trono del corazón de cada uno. ¿Sí? Dice, de eso precisamente se trata el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Dios reinando. Dios reinando. ¿Sí? Si Cristo no ocupa el centro de la vida y no está sentado en el trono del corazón, la casa está ¿qué? Desocupada. Tú viniste a recibir cosas de Dios y muy probablemente las recibiste, pero no te interesa realmente Dios, te interesa recibir cosas de Él. Y finalmente te vas, las cosas de Dios no son una prioridad para ti. Hoy lo vemos, la cultura actual es que la asistencia en la casa de Dios no es una prioridad. Si se presenta otra cosa, cualquier otra cosa que se presente va a tomar prioridad sobre estar buscando las cosas de Dios. Cualquiera. Entonces, por eso dice, quieren seguir viviendo, las personas quieren recibir cosas de Dios, pero no quieren que Él llene su corazón y que Él se haga presente como el Señor de la casa, el hombre fuerte. Quieren seguir viviendo según sus propios deseos e inclinaciones y solo piden que Dios intervenga en sus periodos de crisis o de tribulaciones. Es la norma
Y es la característica de la mayoría de los cristianos hoy. ¿Sí? Queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos sane, que Dios nos dé, que Dios nos supla, que Dios nos resuelva, que Dios nos saque de nuestra crisis, y cuando ya lo hace, ahí nos vemos, dijo Nicodemos. ¿Sí? Es una especie de cristianismo a la carta. Vengo a dar una ofrenda, vengo a presentarme de vez en cuando para ganarme un favor especial de Dios en una necesidad aislada y particular. Pero cuando consigo lo que deseaba, simplemente me vuelvo a alejar y dejo el asunto del gobierno de mi vida por Dios para otro día. Y lo que dice ahí es que el riesgo es que es enorme. La casa sigue vacía, está desocupada, y de lo que fuiste librado, a ver si no se te mete algo peor. ¿Sí? Es lo que le pasó a Israel. ¿Sí? No dejó, fíjense, no dejó que Dios se sentara en el centro del corazón de la vida. Por eso, ¿qué es lo que dice Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, dice, para que habite Cristo en vosotros. Lo que se busca es que el corazón sea lleno completamente de la presencia de Dios y que Cristo gobierne cada situación de nuestro corazón. Pero entonces, Dios me libró de muchas cosas, pero si yo sigo en una actitud de indiferencia y de no entender que el reino de Dios se trata de que Dios reine, entonces la casa sigue ¿qué? Sigue vacía. Satanás, dice la Biblia, anda como león ¿qué? Rugiente, dice Pedro, viendo a quién devorar. Y lo que aplicaba para la nación de Israel también aplica para nosotros. El demonio que se fue volverá con otros 7 peores que él. Y el postrer estado de la vida será peor en un modo ¿qué? Superlativo. ¿Sí? Superlativo. Por eso Cristo, en otras 2 parábolas que ya fueron analizadas en un capítulo previo, la parábola de la torre y del rey que va a la guerra, ya las vimos, nos invita a evaluar el costo del discipulado, el costo de seguirlo. Y no evaluar bien estos costos y demandas y tratar de jugar al cristianismo puede acarrearnos consecuencias peores de las de nunca haber conocido el camino de Dios. En ese sentido, William Barclay hace una importantísima apreciación que se convierte en otra lección que no podemos dejar de asimilar. Dice, la maldad, porque el demonio dice, voy a volver a ver si está la casa bien, hombre. Dice, la maldad siempre estará buscando la oportunidad ¿para qué? Para contraatacar y recuperar ¿qué? El terreno perdido. El cristiano debe estar bien consciente de eso. Y entender que si Dios te libró de algo, ese algo viene a ser también tu riesgo de vida. Yo siempre les digo a los jóvenes, no le abran puertas al diablo, porque la puerta que le abren ya toda la vida se la van a tener que estar cerrando. Si le abren puertas al alcohol, a las drogas, a la pornografía, toda la vida van a estar lidiando con eso. Si alguien fue promiscuo, toda la vida va a estar lidiando con la promiscuidad, aunque esté en Cristo, esa va a ser su lucha. ¿Sí? Porque el diablo siempre se va a estar queriendo meter por donde se metió. Ya conoce el camino, ya le habrán abierto la puerta. Y si el corazón no está ocupado, hay con permisito. ¿Sí? Entonces, es por eso que dice, el Señor nos libró de tantas cosas, pero si no tenemos cuidado, por ahí mismo se mete. Por allí mismo se mete. El mal, dice, es una fuerza que se puede mantener a raya, pero no eliminar totalmente. La Biblia dice, el pecado nos asedia. Dice, porque el pecado nos asedia. Está ahí, esperando entrar. ¿Sí? Los cristianos que se confían y no se preocupan por asegurarse de que todas las áreas de su vida estén bajo el dominio del cielo, abrirán puertas y áreas de oportunidad para la operación del mal. No que se vayan a endemoniar, no estamos diciendo aquí que los cristianos pueden ser poseídos por espíritus inmundos, pero lo que sí estamos diciendo es que cristianos descuidados
dejan que el mal opere en áreas de sus vidas. Y por eso vemos a creyentes que nunca pueden superar sus problemas y que nunca pueden superar sus circunstancias y que siempre siguen batallando con lo mismo, porque le siguen abriendo ahí la puerta. Esa es la razón, tan simple y tan sencilla. Por ejemplo, mira, ahí les va. El ejemplo más claro que tenemos de una situación como esta en el Nuevo Testamento está en el matrimonio fatídico de Ananías y Zafira. Parece que algo similar pasó en el corazón de Ananías, dice, donde a pesar de desenvolverse en una iglesia poderosísima espiritualmente hablando, llena de santidad y manifestaciones sobrenaturales, su corazón se desocupó, fíjense. En esa iglesia, Ananías y su esposa no solo eran cristianos de la iglesia primitiva. Yo siempre les he dicho, una iglesia donde la dominical la daba Juan y la predicación la daba Pedro, hermano. No había necesidad de orar por los enfermos, porque con la sombra de Pedro se sanaban. Nada, que una petición por sanidad. No, hombre, nomás saluda a Pedro. Si con la sombra te sanas, pues saludándolo yo siempre lo he dicho, te tonificaba los músculos, te rellenaba las muelas, te quitaba las arrugas, te crecía el pelo. Yo, si hubiera vivido en esa iglesia, me la pasaba abrazando a Pedro. Porque si la sombra te sana, imagínense, Dios te bendiga, Pedro. Ay, Pedro, no te saludé. Ay, otra vez, Pedro, ahí nos vemos. Pero en esa iglesia se perdieron dos, Ananías y Zafira, y se murieron, hermanos. Nada más cayeron en una condenación. Ahora, ¿qué le dice Pedro a Ananías? ¿Cuál es el dictamen de Pedro de su desgracia? Fíjate, ahí le va. Dice, y dijo Pedro, ay, Ananías, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué llenó quién? ¿Quién llenó su corazón? Satanás. ¿Para qué lo llenó? Para que le mintiese al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué pudo Satanás llenar el corazón de Ananías? Porque estaba ¿qué? Estaba vacío. Había algo ahí o había un hueco de oportunidad. Un cuartito desocupado y por ahí se metió. ¿Sí? Se descuidó. Y Satanás aprovechó de inmediato la oportunidad que se le presentaba en bandeja de plata. Ahora, también la enseñanza tiene relación con la exhortación de Pablo en Efesios. Ya estudiamos 4 expositores de Efesios. Pero en uno de los capítulos, en el capítulo 4, en el verso 27, Pablo dice, ni deis lugar al diablo. ¿Verdad que está hablando de lo mismo? Está hablando de lo mismo. No le des al diablo espacios en tu corazón donde trabajar. Que todo tu corazón lo llene Cristo. ¿Sí? Hay gente que le da espacios a Satanás y en su mente y en su corazón y no se llena de la palabra. Pues llénate de la palabra. Tienes problemas en tu mente, con tus pensamientos, con tus emociones. Llénalos con la palabra de Dios. Tus espacios de tiempo, llénalos con la presencia del Señor. Arrodíllate a orar, pídele al Señor gracia. Escucha cantos que adoren al Señor y que lo exalten. Llénate. La clave es llenar lo que está desocupado, porque si no lo llenas tú, lo llena el otro. ¿Sí? En ese sentido. Lo que nos dice, cuando dice Pablo, no le den lugar al diablo, pues sí es una posibilidad real en la vida de cada creyente que se descuida. ¿Sí? Aquí la cuestión no está hablando de algo que se descuidó. El Señor me dio una bendición muy grande y me sacó todos mis males, pero eso que sacó no fue ocupado por mi descuido personal. Y lo llenaron otras cosas. ¿Sí? Ahora, como exhortación final en cuanto al tema, podemos citar la declaración contundente de Hebreos. Dice Hebreos, por tanto, es necesario, ahí está, ¿es qué? Necesario, o sea, no está, es opcional, no, es necesario. Dice que con más, ¿qué dice ahí? Diligencia, con más cuidado, con más disciplina, con más dedicación, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos ¿qué? Deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si, ¿qué dice aquí?
si descuidamos una salvación tan grande? No se agüite, usted está en la escuela dominical, no está descuidando la salvación. Piense en todos los hermanos que conoce que no vinieron. Al final, hermanos, el concepto de ocupación de una influencia o de otra es descrito en un simple resumen por Martín Lutero. Lutero tenía una capacidad de escribir muy así, muy contundente, muy dura, muy cruda, muy grosera, si quiere, hasta en ese sentido. Pero decía Lutero, la voluntad es como una mula. O la monta Dios o la monta el diablo. Pues más claro ni el agua, ¿no? O sea, dice Lutero, la voluntad es como una mula. O la monta Dios o la monta el diablo. ¿Quién está montando ahorita su voluntad, querido y amado hermano y hermana? Amén. Esperamos que sea Dios. ¿Sí? Que es el que dirige, ¿va? Entonces, a mí me encanta esta descripción de Lutero, que aunque cruda, la descripción es una ¿qué? Pues es una realidad. ¿Sí? Entonces, si entendemos por qué la parábola tiene una enseñanza para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué está ocupando el espacio de su corazón ahorita, hermano? Si Dios ya nos libró y nos salvó y nos limpió, porque la obra de Cristo es una obra de ¿qué? De limpieza, ¿con qué estamos llenando ahora el corazón? Y eso define si no estamos en el mismo caminito que el pueblo de Israel. Tanto que se batalló, siglos, para que la idolatría fuera extirpada. Y luego ya cuando ya son libres, no llenan eso con Dios. Y cuando viene Dios mismo encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, lo rechaza. Porque el corazón ya está lleno de orgullo, de soberbia, de incredulidad. Terrible, ¿verdad? Qué terrible. Dudas, preguntas, quejas, resentimientos. Hable ahora calle para siempre. Bueno. Sí, ahí atrás.